Hoy vamos a estar viendo entonces lo que es el tema de conjuntos, ¿sí? Vamos a iniciar con el capítulo 2 de nuestro libro. Ahora, el tema de conjuntos, pues es un tema que venimos manejando, o por lo menos con el que estamos medio familiarizados desde, no sé, desde secundaria, primaria, no sé, ¿sí? Pero la idea aquí, pues, es abordar este tema y los teoremas o las leyes que conforman la teoría de conjuntos desde un enfoque analítico, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos pues que un conjunto al final es una colección de cosas, ¿no? Es una colección de elementos que tienen se me fue la palabra, alguna característica en común, ¿sí? Estos elementos que pertenecen al conjunto, pues se denotan entonces de la siguiente forma. Si nosotros tenemos algún elemento que pertenece a un conjunto A, lo vamos a representar de esta manera. Puede suceder también que este elemento no pertenezca a un conjunto dado y entonces lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? Al final, pues la notación que estamos manejando aquí es la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Hay dos formas de representar los conjuntos. La forma tabular, en donde enlistamos cada uno de los elementos que pertenece al conjunto, ¿sí? Y la forma descriptiva, que es donde nosotros precisamente describimos cómo son los elementos que están en el conjunto. Al final, los elementos que van a pertenecer o no pertenecer a un conjunto, pues va a depender de su descripción, si está en forma descriptiva, o de la lista de elementos que se presenten, si está en forma tabular, ¿sí? Es importante que cuando nosotros hablemos de un conjunto, sepamos que debe de estar bien definido, sobre todo cuando lo expresamos de esta forma, ¿sí? O sea, debemos, incluso en forma tabular, en ocasiones tenemos conjuntos muy grandes o conjuntos infinitos, pero entonces es importante que cuando nosotros lo escribamos en forma tabular, pues representemos suficientes elementos para que se entienda cuáles son los que pertenecen a este conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de lo siguiente, si decimos todos los divisores primos de 1995, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos todos los números o todos los divisores o los factores primos de 1995, pues vamos a poder construir un conjunto determinado de elementos, ¿sí? O sea, este conjunto o este enunciado pues tiene los requerimientos para hacer un conjunto, porque nos está describiendo pues precisamente qué se necesita hacer, de dónde lo vamos a obtener y cuáles vamos a incluir, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo le pongo todas las mujeres altas, ¿sí? Pues en este caso esto no constituye un conjunto. ¿Por qué? Pues porque no estoy definiendo a qué me refiero con alto, o sea, no tengo un estándar contra el cual compararlo. No sé todas las mujeres de dónde, o sea, de la población mundial, de una ciudad, en un lugar geográfico específico, ¿sí? Entonces, no todos los enunciados donde nosotros nos refiramos a una colección de elementos van a constituir un conjunto. Esto debe de estar perfectamente bien definido, ¿sí? Hablando de conjuntos, en ocasiones vamos a tener que existen conjuntos, entre comillas, más grandes que otros. Por ejemplo, si nosotros hablamos de
X tal que X es un número primo, es un número primo, ¿sí? Y tenemos también el conjunto de los naturales, que pues nosotros sabemos que es 1, 2, 3, así hasta infinito, ¿sí? Todos los elementos que encontremos en el conjunto A van a aparecer también en el conjunto N, pero no necesariamente todos los elementos de N aparecen en el conjunto A, ¿sí? Entonces, esta comparativa que podemos hacer entre los conjuntos nos permite determinar que existen conjuntos que están dentro de otros, ¿sí? Y a esto, pues, si es que se recuerdan, se le llama subconjuntos. Entonces, esto se lee, pues A es un subconjunto de los naturales, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir que A sea un subconjunto de los naturales? O en forma generalizada, ¿qué quiere decir que A sea un subconjunto de B? ¿Sí? Esto significa que si nosotros tomamos un elemento arbitrario que pertenece al conjunto A, entonces este elemento arbitrario también va a pertenecer al conjunto B. La elección de un elemento arbitrario nos permite, muchachos, representar cualquier y todos los elementos del conjunto. Al ser X un elemento arbitrario, pues no estamos nosotros condicionando que tenga alguna característica o que sea un elemento específico, sino que puede ser cualesquiera de ellos. Y si puede ser cualesquiera de ellos, pues puede ser todos, ¿sí? Entonces, para determinar si un conjunto es subconjunto de otro, se tiene que cumplir entonces este argumento condicional, o se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Si un elemento arbitrario aparece en el primer conjunto, entonces va a aparecer en el segundo conjunto. Ok, existe un caso especial en el que A va a ser subconjunto de B y B va a ser subconjunto de A. En otras palabras, cualquier elemento de A se va a encontrar también en B y cualquier elemento de B se va a encontrar también en A. Si esto sucede, entonces decimos que los conjuntos A y B son iguales, ¿sí? Viéndolo de forma argumentativa, o sea, escribiéndolo en forma como si fuéramos a plantear una demostración, para que dos conjuntos sean iguales, entonces se deben de cumplir dos cosas. Entonces, básicamente, no sé qué le dije. Básicamente, para que dos conjuntos sean iguales, pues tenemos que demostrar esto y tenemos que demostrar esto. En otras palabras, tenemos que demostrar que si X que pertenece a A, bueno, más bien, que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y tenemos que demostrar el converso. Conversamente, ¿sí? Tenemos que demostrar que si X pertenece a B, entonces X pertenece a A, ¿sí? La igualdad, entonces, la igualdad de conjuntos se puede leer como un bicondicional. O sea, X pertenece a A, si, solo si X pertenece a B. Y hay que demostrar ambos argumentos, el de ida y el de regreso, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que al describir un conjunto, el orden en el que aparezcan sus elementos no importa y tampoco importan las repeticiones, ¿no? O sea, un elemento puede aparecer 3 veces, pero al final pues es el mismo elemento. Y ¿qué más? Acerca así de lo más general de conjuntos. Bueno, creo que más o menos nos acordamos, ¿no? Al final es algo como que muy, muy básico. Nada más vamos a ver un poquito o a recordar un poquito de la... Ay, se me cambian todas las palabras.
Vamos a recordar un poquito acerca de la notación de los conjuntos, ¿sí? Y de cómo hacer la comparativa entre dos conjuntos o más. Entonces vamos a tener el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener el conjunto B, que sería X tal que X es igual a 2K para algún K que pertenece a los naturales. Y vamos a tener el conjunto C, que sea X pertenece a los naturales, tal que X es menor a 6. Y entonces vamos a tener nosotros estos tres conjuntos, que al final en los tres casos estamos hablando de números naturales, ¿no? Entonces, pues de inicio aquí no vamos a tener racionales ni negativos. Entonces, lo que queremos ver es lo siguiente, queremos determinar si alguno de estos argumentos es falso o es verdadero. Por ejemplo, aquí tenemos que 4, 3, 2 es un subconjunto de A. ¿Es falso o es verdadero? ¿Verdadero? Es verdadero. Todos los elementos que se encuentran en este conjunto aparecen en el conjunto A, ¿sí? Entonces, pues precisamente esta es la definición de subconjunto, ¿no? Que todos los elementos que aparezcan en uno se encuentren también en el otro. Entonces, esto es verdadero. Podemos decir nosotros que 3 es un elemento del conjunto B. ¿Falso o verdadero? Dígame, Carmen. ¿Verdadero? Es falso, ¿no? Porque la definición de B, si tenemos que, son todos los números que tienen la forma 2 por K, donde K es algo natural. Entonces esto lo que me está dando son números pares. ¿Sí? O sea, si K vale 1, pues entonces esto va a ser 2, si K vale 2, esto va a ser 4, si K vale 3, va a ser 6, así sucesivamente, ¿no? Entonces, el conjunto B me está describiendo los números pares positivos o los números pares que pertenecen a los naturales, ¿no? Esto va a ser entonces falso. ¿Por qué? Pues porque 3 no es un número par y por lo tanto no pertenece al conjunto. Podemos decir esto. Que 2 es un... así, 2 pertenece a... El conjunto 2 pues pertenece a... ¿Sí, no? Sí. No, es falso. ¿Por qué? Porque aquí el elemento 2 sí pertenece al conjunto A. Pero si nosotros estamos escribiendo esto entre llaves, entonces nos estamos refiriendo a un conjunto. Y el conjunto A no tiene conjuntos, o sea, no es una familia, ¿sí? Para que esto fuera verdadero tendría que estar escrito de cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Que el elemento 2 pertenezca al conjunto A o que el conjunto que contiene a 2 es un subconjunto de A. Cualquiera de esas dos sí es verdadero, pero escrito de esta forma no es cierto, ¿sí? Para que esto fuera cierto, el conjunto A tendría que ser 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Es pura notación. Vamos a ver entonces. ¿Es falso o es verdadero que A es igual a C? Es falso, ¿Por qué? porque está diciendo que son todos los naturales y menores a 6. Eso incluye 1 y 5 que no están ahí. Ah, no, Pero confundí conjuntos, es verdadero. es verdadero, así es, ¿sí? Entonces,
vamos a tener que el conjunto A pues son todos los números naturales del 1 al 5 y el conjunto C nos está diciendo que son los naturales menores a 6, entonces pues evidentemente son los mismos. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver, digan ustedes lo siguiente. Okay. Esto es correcto, o sea, esto representa un conjunto. Un número primo D es el conjunto de elementos X tal que X es cualquier número primo que está entre 8 y 10. Es un conjunto. ¿Es el conjunto vacío? Así es, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto en forma descriptiva, ¿sí? Pero si nosotros lo queremos escribir en forma, bueno, es un conjunto en forma descriptiva que sí se cumple, porque estamos, delimitando qué tipo de elementos queremos y qué es lo que deben de cumplir para que estén dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, pues en realidad sí es un conjunto. Pero así como dijo Antonio, pues no es, o sea, es un conjunto que no tiene elementos, porque no hay ningún número primo que exista entre el 8 y el 10. Entonces decimos que este conjunto pues es el conjunto vacío y lo podemos escribir de dos maneras, ¿no? Lo podemos escribir así o lo podemos escribir como dos llaves vacías. Nosotros sabemos que el conjunto vacío existe y es aquel conjunto que no contiene elementos. Ojo, es el conjunto que contiene 0 elementos, no necesariamente es el, o bien no es el conjunto que contiene el elemento 0. Es decir, esto no es igual, ¿sí? O sea, este conjunto no es vacío, sí tiene un elemento, el 0. Este conjunto sí es vacío porque tiene 0 elementos. ¿Okay? Pues nada más hay que hacer ahí la distinción. Ahora, desde tiempos de la antigüedad, ¿han ustedes escuchado el hecho de lo siguiente? O sea, ese es el primer teorema, ¿no? Acerca de teoría de conjuntos. Si nosotros tenemos un conjunto cualesquiera, entonces el vacío es un subconjunto de A. ¿Sí? Y volvemos, es algo que hemos venido utilizando pues desde que empezamos a trabajar, no sé, en primaria o secundaria, no sé, con lo que es teoría de conjuntos, ¿no? El decir que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Pero entonces, ¿cómo sabemos que esto es verdadero? O sea, ¿por qué lo tomamos como bueno? Pues vamos a demostrarlo, ¿no? Para poder nosotros demostrar esto, si estamos tratando de demostrar que el vacío es un subconjunto de A, pues tendríamos que probar que si existe un elemento en el conjunto vacío, entonces ese elemento existe también en el conjunto A, ¿sí? O sea, esta es la definición es la definición de subconjunto, ¿sí? Y queremos demostrar que esto es verdadero. Si esto es verdadero, entonces podemos decir que se cumple, ¿sí? Pero luego, muchachos, esto de aquí, pues tiene la forma de un condicional, ¿no? X vacío, entonces X pertenece a A. O sea, P, entonces Q. Pero resulta que esto es falso, ¿sí? O sea, el antecedente de este argumento que estoy aquí presentando es falso. ¿Se acuerdan ustedes qué sucede, según las tablas de verdad, cuando el antecedente del condicional era falso? Si el consecuente es verdadero, es verdadero. Si el consecuente también es falso, es verdadero. Así es. Entonces, independientemente del consecuente, ¿sí? El argumento siempre es verdadero cuando el antecedente es falso.
Entonces, este argumento de aquí, pues es verdadero. ¿Por qué? Porque el antecedente es falso. ¿Sí? Entonces, ahora sí que recurriendo a la estructura lógica del argumento que estamos planteando, podemos decir, pues, que este teorema es verdadero. Entonces, en otras palabras, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Hablando de trabajar con más de un conjunto, teníamos nosotros la definición de las operaciones que se pueden realizar con ellos, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Si tenemos que A y B son conjuntos, ¿sí? Teníamos nosotros tres operaciones básicas. Tenemos la unión, ¿sí? Que la unión se denota como A unión B y se lee así precisamente, ¿no? A unión B. Esta operación me va a dar como resultado un nuevo conjunto que va a incluir todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. ¿Sí? Luego tenemos la intersección, que se escribe como de esta forma y se lee A intersección B. Esta operación me va a dar como resultado un nuevo conjunto que va a incluir todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Y por último vamos a tener el complemento o la resta. Lo podemos escribir como A menos B o A menos B o A menos B, ¿sí? De cualquiera de estas maneras. Y esto me va a dar como resultado un nuevo conjunto de elementos que pertenecen al conjunto A y elementos que no pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, para nosotros demostrar que un elemento pertenece a la unión, a la intersección o a la resta de dos conjuntos, pues tenemos que verificar que se vayan a cumplir estos argumentos, ¿sí? Esta disyunción, esta conjunción o esta disyunción con un negativo. Estamos acostumbrados nosotros a estudiar también operación, que es la operación complemento. Nada más que la operación complemento es una resta entre el universo y un conjunto dado, ¿sí? Siendo el universo el conjunto que contiene todos los conjuntos. Entonces, al final el complemento, pues no es otra cosa más que la resta, nada más que es la resta del universo con otro conjunto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Okay. Vamos a ver entonces. Lo importante de estas operaciones, pues ya no es necesariamente aprender a hacerlas. O sea, no les voy a dar yo dos conjuntos y les voy a pedir encuentra su unión o encuentra su intersección. Eso ya lo superamos, ¿no? O sea, ya lo sabemos hacer y si no lo sabemos hacer, pues aquí tenemos las definiciones y a partir de ahí podríamos partir. Lo importante de aquí es que podamos utilizar estas definiciones para demostrar teoremas un poco más elaborados acerca de la teoría de conjuntos. Que al final estos teoremas son lo que nos dictan las leyes de la teoría de conjuntos, ¿no? O sea, son las que utilizamos siempre para hacer nuestros diagramitas de Venn y todo eso. Por ejemplo, vamos a tener aquí el siguiente teorema. Dice, sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. A intersección U menos B es igual a menos B, ¿sí? Recuerden que este U menos B, eso era una llave,
Este U menos B es lo mismo que decir B complemento. ¿Sí? Pero pues como al final nos estamos refiriendo a la operación resta, pues lo dejamos expresado así, pero al final es B complemento, ¿no? Por si lo llegan a ver con esta otra notación. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que si yo hago la intersección de un conjunto con el complemento del otro conjunto, lo que voy a obtener es una resta entre ellos. ¿Cómo le hago para demostrar este teorema? Bueno, yo voy a hacer uso de dos cosas. De tres cosas. Voy a hacer uso de la definición de igualdad de conjuntos. Voy a hacer uso de el planteamiento de la demostración de subconjuntos y voy a hacer uso de las definiciones de resta y de intersección que ya tenemos. Al final, lo que queremos aquí es demostrar dos cosas. Para demostrar que dos conjuntos son iguales, tenemos que demostrar que el primero es subconjunto del segundo y demostrar que el segundo es subconjunto del primero. Si esto se cumple, siento que aquí se me perdió algo. Esto era una hoja, ¿no? Si esto se cumple, ¿sí? Si ambas demostraciones de aquí se cumplen, pues entonces el teorema de la igualdad se va a cumplir. Y para demostrar que esto se cumple, pues tenemos que colocar un elemento arbitrario en este primer conjunto y determinar si ese elemento aparece en el segundo conjunto. Y de la otra forma, pues igual, colocamos un elemento arbitrario en el primer conjunto y vemos si ese mismo elemento aparece en el segundo conjunto. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, básicamente esta es la estructura de la demostración que queremos lograr. ¿Y cómo vamos a lograr esta demostración? Sí, bueno, pues precisamente lo que tenemos que plantear aquí es, o tenemos que utilizar la definición de las operaciones con conjuntos para lograr demostrar esto. Entonces, vamos a iniciar con esta primera, ¿sí? Entonces, sea un elemento que pertenece a esta intersección de A con U menos B, ¿sí? Esto implica, bueno, y queremos ver si esto, o sea, lo que queremos llegar es a que lo que queremos llegar es a que este mismo elemento pues pertenezca a la resta, ¿no? Entonces, si X pertenece a esta intersección, por la definición de la intersección, X debe de pertenecer al conjunto A y X debe de pertenecer a U menos B, ¿sí? Que es precisamente la definición que tenemos aquí de intersección. O sea, X pertenece a un conjunto y pertenece al otro conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, si X pertenece a esta resta, por la definición de resta, o por la definición de esta operación, X debe de pertenecer al universo y X no va a pertenecer al conjunto B, que es precisamente la definición de la resta que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora, el hecho de que X pertenece al universo, pues es trivial, porque estoy hablando de que, ¿dónde lo puse? Lo puse aquí. O sea, A y B son subconjuntos del universo, ¿sí? Entonces, pues, el universo contiene todos los elementos. Entonces, el hecho de decir que X pertenece a U es trivial, en realidad no nos dice nada. Pero, dado que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B, ¿sí? ¿Dónde está? X pertenece a A y X no pertenece al conjunto B. Entonces, decimos que X pertenece a la resta de A menos B. ¿Por qué? Pues porque esto constituye la definición de la resta.
¿sí? Y entonces ya demostramos nuestra primer parte, ¿sí? Tomamos un elemento que estaba en la intersección y llegamos a que ese elemento pertenece a la resta. ¿Sí? Entonces, Maestra, aquí, las demostraciones las vamos a estar haciendo así como en párrafo. sí, lo más, o sea, redactada lo más detalladamente posible. ¿Sí? Entonces, muchachos, al haber dicho esto, por lo tanto, pues podemos decir que la intersección de A con B complemento es un subconjunto de la resta. Y ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Ahora, conversamente, ¿sí? Conversamente queremos demostrar que la resta es un subconjunto de la intersección. ¿Sí? Entonces ahora básicamente vamos a hacer pues la demostración de regreso, ¿no? Recuerden que dijimos que la igualdad entre dos conjuntos se podía representar como un bicondicional. Ya hicimos el de un lado, vamos a demostrar el de regreso. Entonces para ello, pues vamos a suponer que existe un elemento que pertenece a la resta y queremos ver si ese elemento va a pertenecer a la intersección, ¿no? Entonces, si X pertenece a menos B, podemos decir, por la definición de la resta, que X pertenece a A y que X no pertenece a B. ¿Sí? Pero, dado que A es un subconjunto del universo, que eso fue lo que dijimos aquí arriba, ¿no? Cuando planteamos nuestro teorema, que tanto A como B son subconjuntos de U. Entonces, como A es un subconjunto del universo, si X pertenece a A, entonces X pertenece a U. ¿Sí? Esto es nomás por la definición de subconjunto. Entonces, sabemos que X pertenece a U y que X no pertenece a B. Por lo tanto, X pertenece a la resta de U menos B, ¿sí? Por la definición de la operación resta. Luego entonces, sabemos que X pertenece a A y que X pertenece a U menos B. ¿Sí? Así, podemos decimos que X pertenece a la intersección de estos dos conjuntos. ¿Okay? Entonces, tomamos un elemento que pertenecía a la resta y obtuvimos ese mismo elemento en la intersección. Esto nos lleva a decir, entonces, nos lleva a decir que la resta es un subconjunto de la intersección. ¿Ok? Y entonces, ya demostramos que la intersección era subconjunto de la resta y que la resta era subconjunto de la intersección. Quiere decir que estos son iguales y por lo tanto demostramos nuestro teorema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Voy a dejar aquí la grabación.